Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, aunque bastante frío aquí en Quito, jueves 4 de abril del 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista quiero agradecer por supuesto a nuestros auspiciantes que nos permiten estar cada mañana junto a ustedes y hacer periodismo independiente. Gracias a la cafetería El Barista que nos atiende cada mañana y nos brinda lo mejor del café, los invito a venir en la avenida Amazonas y República en los bajos del edificio de las cámaras. También quiero agradecer a Hyundai, a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto también quiero hacer una mención especial a los guaguacentros, esta iniciativa maravillosa del municipio en donde cuidan a los más chiquitos mientras las mamás trabajan. Ahora sí amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, la jueza nacional Silvia Sánchez llamó a juicio a Fernando Alvarado. Con 102 pruebas determinó a Alvarado y otras 3 personas como presuntos coautores de peculado en el caso SECOM. Este caso está relacionado con irregularidades en contrataciones con las sabatinas. Recordemos que Alvarado se fugó del país en octubre cuando se sacó el grillete y ahora está pidiendo asilo en Bolivia. En caliente también tenemos que hoy la Asamblea Nacional deberá conformar una comisión que investigue a la presidenta Elizabeth Cabezas. Recordemos que es por el audio filtrado. Esta comisión ya está integrada por 2 personas, Marcela Guiñaga del Correísmo y Fausto Terán de Alianza País. Para el tercer integrante todavía no se sabe, pues las bancadas, los asambleístas no se han decidido si participar en esta comisión, parece que le tienen miedo. Pero parece también que Roberto Gómez de Creo participará. Y bueno amigos, para la entrevista de hoy tengo como invitado al analista político Santiago Basabe. Va a ser una conversación muy interesante porque hablaremos sobre el destino del Consejo de Participación Ciudadana, la pelea que se armó entre Lenín Moreno y Rafael Correa y sobre los pasos que está dando la Asamblea. Acompáñennos a la entrevista. Gracias amigos por quedarse conectados a la entrevista y estamos con Santiago. Bienvenido Santiago. Hola Gaby, buen día a la audiencia. Bueno Santiago, me gustaría empezar con algo muy importante. El CAL aceptó debatir sobre restringir las capacidades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. El asambleísta Héctor Muñoz es quien propone. Lo principal aquí que me parece que tendríamos que hablar, ¿hay que reformar la capacidad que tiene el Consejo o de plano hay que eliminarlo? Bueno, a ver, yo creo que en términos óptimos se debería eliminar el Consejo. Eso es lo que mayores beneficios le traería al país y a la democracia. ¿Pero por qué crees que quieren reformarlo y no se van por la opción de eliminarlo? Porque yo creo que eliminar, y a eso iba lo segundo, va a llevar demasiado tiempo. Va a llevar demasiado tiempo, demasiadas complicaciones legales. Entonces, a veces en la política, como en la vida en general, uno quiere hacer algo, pero entre lo que uno quiere y uno puede hay una distancia. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora mismo. La reforma me parece que es mucho más rápido, mucho más fluida, sin que esto implique que no tenga una serie de problemas que podemos discutir en la discusión parlamentaria, pero me parece que ahora mismo el país lo que necesita fundamentalmente por el tema económico, por generar confianza y certidumbre a los agentes económicos, es que la reforma pase lo más pronto posible. Y eso me parece es la vía de la reforma, con una de las opciones, la que ha planteado el asambleísta que tú mencionaste, pero hay otras propuestas de reforma. La propia presidenta de la Asamblea ha planteado alguna propuesta de reforma, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática ha hecho lo propio, Fabricio Correa. Yo creo que en lo de fondo van a lo mismo, es restringir la capacidad de nominación del Consejo de Participación Ciudadana y que se mantenga la capacidad de persecución o de apoyo más bien a la persecución a los delitos, a la corrupción en términos generales y la participación ciudadana. A mí me parece personalmente que la participación también debería ser matizada, pero insisto, por un tema de que lo políticamente más rápido es lo que requiere el país,
la limitación de las funciones de designación ya sería un avance importante. Tú hablas de lo más rápido. ¿Cuánto nos demoraría eliminarlo y más o menos cuánto nos demoraría reformarlo? O sea, hacer una reforma, los constitucionalistas, la gente que está muy al día en esto, entre el tiempo que implicaría pasar por la Corte Constitucional, que tiene que pronunciarse, no debería demorar mucho, entre las discusiones de la legislatura, entre las negociaciones que eso implica, entre el referéndum aprobatorio ciudadano sería entre 4 y 6 meses al menos. Eso es lo más rápido, me parece, que ahora mismo podemos tener. La otra opción, la eliminación, implicaría al menos un año, si no es un poquito más, y con un debate jurídico adicional en torno a si es procedente hacerlo vía reformas, vía enmiendas, o si se necesita una asamblea constituyente, cambiar la constitución, lo cual prolongaría mucho más. Entonces, por todo esto yo creo que vía legislatura es lo más fácil, lo más rápido, aunque hay que apuntar que hay un mecanismo total que es bastante más rápido aún, que es la convocatoria de consulta popular de parte del presidente de la República. Únicamente de parte del presidente puede ser... El presidente sería en este caso. El tema ahí es si el presidente tiene el interés y tiene la voluntad y la decisión política para hacerlo. ¿Te parece que tiene la voluntad? Yo no creo que tiene la voluntad. Creo que tiene demasiadas incertidumbres, demasiadas dudas. No encuentro un argumento de fondo para ello. En algún momento parecería ser que ya tuvo las preguntas para la consulta popular y dejar sin efecto el Consejo antes de las elecciones, no lo hizo. Planteó una consulta que entorpeció aún más este tema cuando se planteó la posibilidad de elección vía popular. Y el día lunes de esta semana el presidente acaba de decir que están seleccionados ya los nuevos vocales del Consejo y que habrá que esperar sus actuaciones para ver en qué medidas se pueden legitimar. Entonces eso te da cuenta en alguna medida que el presidente no tiene o decisión o interés, eso ya no podemos saber. Y da cuenta también de que el gobierno tiene decisiones contradictorias que no son claras, porque esto dice el presidente Moreno el lunes, y el día martes el vicepresidente aparece en una rueda de prensa pública indicando que va a abrir los acuerdos, la búsqueda de acuerdos a partir de consensos, lo que ya había dicho el presidente hace 6 meses, se lo vuelve a decir ahora, y que ahí una posibilidad que no han dejado de lado es eliminar el Consejo vía consulta popular. Entonces, encuentras decisiones contradictorias mediando 1 o 2 días entre el primer mandatario y el segundo. Entonces eso me parece que da cuenta que no hay mayor interés y que quizás la vía de la legislatura es la que ahora mismo es la más viable y sobre todo, vuelvo a repetir, la más rápida. Claro, y la que se discute ahora en la Asamblea. Bien, Santiago, tú estuviste conmigo en una entrevista en febrero. Tú te veías muy partidario de votar nulo para hacer un llamado a la atención a Lenín Moreno, para decir no estamos de acuerdo con el Consejo de Participación Ciudadana, pero mucha gente dijo que eso nos encaminó a un mal. Ahora tenemos 4 correístas en el Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo creo que la discusión del Consejo no tiene que ver con quién está en el Consejo. O sea, tú puedes ser muy anticorreísta o muy correísta, y yo creo que no importa si es que los 7 son correístas o ninguno es correísta, no es una cuestión de personas. Pero teniendo el bagaje del correísmo es lo que más nos preocupa, digamos. Es que lo que pasa es que al país no le debe preocupar el correísmo o anticorreísmo, sino esa institución como tal que es nociva para el régimen democrático. Porque mañana puede ser que esos 7 sean cercanos al partido A, B, C o D, que el problema va a estar ahí, va a permanecer ahí. O sea, hay que dejar un poco la coyuntura y verlo de fondo. Entonces yo creo que el voto nulo que se había planteado alcanzó alrededor del 22%, y ahí hay que anotar 22% a partir de la particularísima forma de evaluar y de contar del Consejo de Participación. Esto puede ser mucho mayor. El voto blanco es del 22 o el 23%. Entiendo perfectamente que el voto blanco podría no ser interpretado como un rechazo al Consejo, sino como me da igual que escojan a cualquiera, porque el blanco medianamente podría también ser interpretado así, pero si capturamos estas dos posiciones, el blanco y el nulo, que no expresamente indica que yo estoy votando por alguna persona, tienes casi el 50% de la votación. Y me parece que la Asamblea, de forma inteligente, creo yo, al menos hasta ahora, ha capturado ese sentir popular, y ahora mismo, como decíamos al inicio, hay al menos 4 o 5 propuestas de reforma, y la propia presidenta de la Asamblea ha iniciado un proceso de diálogos y de conversación en torno a ese tema. Ojalá esto pueda ser llevado a cabo en la Asamblea Nacional. El presidente ojalá pueda cambiar, como el presidente cambia de un día a otro y entre él y su vicepresidente las decisiones son
son discordantes en general. Planteé un ejemplo fáctico hace unos minutos. Ojalá por una vía o la otra esto se pueda resolver lo más pronto posible. Como dice Santiago, ojalá. Pero ahora ya tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y con las facultades que aún tiene, ¿qué es lo que puede pasar? Pongámonos en el peor escenario. ¿Qué es lo que puede pasar con este Consejo? Puede pasar todo, como pasa en el Ecuador. Un constitucionalista te dirá, no, las funciones extraordinarias del Consejo Transitorio del doctor Trujillo fenecieron, por tanto las decisiones de él son irreversibles, no se las puede tocar. Sí, en rigor es así, pero eso pasa cuando vivimos en estados de derecho, en países donde se respeta la Constitución y la norma, y ese desafortunadamente no es el caso nuestro, desafortunadamente. Entonces mañana puede reunirse ese Consejo de Participación y decir, las decisiones del Consejo Transitorio violaron principios constitucionales, legales y 20 argumentos más, que siempre habrá. Por tanto, dejamos sin efecto la designación de la Corte Constitucional, por ejemplo, que tanto nos costó. Dejamos sin efecto la designación del fiscal general o de la fiscal general, la doctora Salazar, que tanto nos costó también. Y dejamos sin efecto A, B, C o de decisiones previas. Insisto, en rigor no se podría hacer, pero en el país se pueden hacer esas cosas. Mucho me temo que con la miopía que caracteriza a buena parte de nuestra clase política, y excepciones, por supuesto que sí, pero decía que mucho me temo que con la miopía que nos caracteriza la Asamblea o el propio presidente estén esperando o dejen pasar el tiempo para que una decisión de estas trascendentales de este Consejo nuevo, que pueda alterar lo poco que se ha avanzado, llegue, para ahí en ese momento sí poder ponerse en apuros, en aprietos, para buscar la forma de salir de esta institución. Ojalá no pase eso, ojalá no esperemos eso, para que de una buena vez tengamos tranquilidad jurídica y sobre todo, había dicho al inicio, tranquilidad económica para que el país pueda avanzar. Bien, Santiago, tú has visto a los nuevos consejeros, son 7, como dijimos, entre ellos 4 correístas. ¿Tú crees que Lenín Moreno tal vez esté esperando que se arrimen a su árbol y obviamente le va a convenir que estén de su lado? Por eso no se ha pronunciado. A ver, hay que hacer un apunte previo. Al menos de 2 consejeros hay una impugnación en el Consejo Nacional Electoral, en el sentido, y la impugnación mejor, va en el sentido de que se hizo ejercicio proselitístico por ellos, se hizo campaña y por tanto podrían... Exactamente. Entonces podría ser que el Consejo emita un dictamen en el sentido que sean descalificados y luego el tribunal tendrá que resolver el contencioso electoral. Entonces podría ser que hay 2 de los que tanto le preocupa a un sector de la población queden por fuera. Ahora lo otro que decías, quizás Moreno está esperando que se acerquen. Sí, puede ser que se acerquen, pero esos acercamientos son súper coyunturales. En la vida política ese tipo de acercamientos te duran el tiempo que pasa un momento específico. Entonces yo creo que si el gobierno ve esto con responsabilidad cívica con el país, con altura cívica con el país, no debería tener una estrategia de ese tipo, ¿no? Sino una que le garantice más estabilidad y más sostenibilidad al propio gobierno, al país fundamentalmente, pero también al propio gobierno, y me parece que eso pasa por eliminar o al menos restringir de forma importante las atribuciones del Consejo. Tendremos que ver cómo resulta este Consejo y cómo Lenín Moreno también actúa. Bien, como acabas de decir, estamos hablando de Victoria de Sintonio y Walter Gómez, si no me equivoco, con quienes están impugnando sus candidaturas. Pero ahorita está como, el CNE está medio dividido, hay mucho relajo dentro. ¿Tú crees que lleguen a un acuerdo? Porque están ahí divididos. Es difícil, hay una división desde el inicio. Hay una tensión del vocal Pita y del vocal Verde Soto respecto a la mayoría de la presidenta Tamaín, la vocal Acero y el otro vocal, que se me va ahora el apellido. José Cabrera. Eso per se no me parece que esté mal. O sea, que tú tengas un organismo colegiado donde hay opiniones diferentes, puntos de vista distintos, me parece que es lo natural. Lo que pasa es que el país y todos nos acostumbramos al palo de 10 años. Entonces con el palo todos estamos de acuerdo siempre. O sea, la única posibilidad, en la vida en general, la única posibilidad de que tengas un acuerdo unánime, permanente, firme, sin disidencias, es la dictadura. Es la única forma. Por eso en Cuba se gana con el 98% de las elecciones, o en Corea del Norte pasa también lo mismo. Entonces, esa posibilidad del desacuerdo me parece que más bien alimenta la democracia interna del Consejo. Lo que genera problemas es la falta de previsión para tomar decisiones del Consejo. O sea, no puedes entender
que, teniendo una elección tan sui generis como la del Consejo de Participación, primero toman la decisión de dividir en 3 papeletas, lo cual complica todavía más la decisión de la gente, teniendo tantos candidatos. Luego les restringes la posibilidad de generar algún espacio de opinión que vaya más allá de los 30 segundos. Y finalmente tienes un procesamiento de datos el día domingo con una página web que prácticamente no existía. Y encima decidieron cómo contar un día antes. Y además el último punto es que decidieron contar, es ya decir bastante. En realidad hasta el día de las elecciones no sabíamos bien cuál era el mecanismo de conteo. Entonces yo creo que son eventos de estos, dejando de lado las diferencias entre los consejeros y la presidenta, que ponen un manto de duda respecto al comportamiento del Consejo. No digamos duda en el sentido de que no tengan imparcialidad, pero sí al menos las destrezas necesarias para manejar ese organismo. Bien, tenemos que ver qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. Está en manos de la Asamblea por ahora. Me gustaría pasar, Santiago, a un tema que está caliente en el país y es la pelea entre Lenín Moreno y Rafael Correa, que ya implicó a su familia. ¿Cómo ves tú este escenario? A ver, yo creo que la actuación del expresidente Correa al difundir estos videos, estos audios, estas fotos, no es la de un expresidente y tampoco debería ser la de un ciudadano común y corriente. O sea, yo tengo que respetar la vida privada del otro y yo no puedo difundir eso. Eso es un principio básico de convivencia. El expresidente ha violado eso y ha violado mucha gente de su sector, de su entorno, y me parece que eso es reprochable. Eso no se puede, eso no se debe hacer. Sí se puede hacer, no se debe hacer. Eso es faltar a elementos básicos de ética política, de ética ciudadana, y eso es reprochable, en cualquier caso. Pero también es reprochable lo que hace el presidente Moreno, porque él hace revelaciones que tienen que ver también con la vida privada del presidente Moreno. Entonces, si tienes de un lado una actuación que riñe con principios básicos desde la ética, estoy pensando en el expresidente, la respuesta del presidente Moreno cae en el mismo nivel de juego político, y estoy pensando en el famoso paracaidista y demás. Entonces fue incorrecta la actuación. Yo creo que sí. Yo creo que un presidente de la República, un ciudadano común y corriente, y más aún un presidente de la República, frente a una bajeza de ese tipo, no puede ponerse al mismo nivel y revelar cuestiones que son del aforo personal absolutamente del expresidente de la República. Claro, aquí hay de por medio un delito además, aparentemente, y eso le genera otra connotación, donde podría el propio presidente Moreno tener alguna implicación. ¿Por qué? Se podría decir, desde el plano ya jurídico, legal, que no necesariamente tiene que ver con el ético. Si usted sabía del presunto cometimiento de un hecho delictivo, ¿por qué no lo denunció? Entonces, mira, por un lado pierde en términos de ética pública el presidente Moreno, y por otro lado podría incluso perder en términos judiciales. Entonces, ¿tú estás seguro que Lenín Moreno sabía esto antes y no es que se le ocurrió ahora o se enteró ahora de esto? Es que esas cosas no se te ocurren. Esas cosas no se te ocurren. Esas cosas no te enteras de un día a otro. El presidente Moreno estuvo 10 años con el presidente Correa. O sea, es poco creíble pensar que le avisaron hoy y que como le avisaron hoy lo dijo. Seguramente lo sabía. El tema es por qué hace una revelación de ese tipo poniéndose casi al mismo nivel de quien está afectándole días antes, que es el presidente Correa. Entonces yo creo que en esa discusión quien termina perdiendo más es el presidente Moreno, porque el país en buena medida ya conoce cuál es el proceder de la gente cercana y del expresidente Correa. O sea, sabemos que no tienen ningún código, que no tienen ningún límite, y que son capaces de todo frente a cualquier tema y frente a cualquier persona, de cualquier cosa. Pero el presidente asume una posición, insisto, que no marca una distancia, que no lo separa de esa ausencia de valores desde el lado de las revelaciones que se hace por parte del expresidente, sino que se pone a discutir en el mismo nivel. Y cuando la gente discute al mismo nivel de grupos de personas que no tienen valores y que no tienen códigos, siempre se sale perdiendo. Siempre, porque el que no tiene límites siempre va a encontrar algo donde te va a poder atacar más y donde vas a salir más deteriorado. Santiago, ¿te parece que esta idea de hacer 90 minutos con Lenín Moreno y soltar la lengua, porque a pesar de los periodistas nunca le preguntaron sobre estos casos, no, él lo sacó, fue idea de Lenín Moreno como un ojo por ojo, diente por diente, o una mala asesoría?
Siempre preguntas cosas muy difíciles. No lo sé. ¿Pero no, qué te parece? Yo creo no que lo viene sé. más de asesorías. No lo sé. Hay gente que dice que que alguien le asesoró en ese sentido y esto es lo que vemos, el resultado de eso. No podemos saber, son los entretelones, son las costuras del poder, lo que pasa dentro del palacio, pero aún asumiendo que haya sido una asesoría de algún cercano, el presidente de la República, como cualquier dignatario o cualquier persona en general que tiene asesores, al final tiene la capacidad de decidir si acepto o no tu opinión, tu criterio, tu sugerencia, ¿no? Si tú me sugieres decir tal o cual cosa, al final yo puedo valorar y decir, agradezco tu sugerencia, pero no la voy a tomar porque tengo objeciones de A, B, C o distinto. Al final lo que ve el país es lo que el presidente ha dicho. Si es que eso viene de su propia producción o si viene de una asesoría, no lo podemos saber, pero sea el un caso o el otro, me parece que no habla bien de un presidente de la República. Pero digamos, más allá de la bajeza de esta pelea que incluye ya familias, tenemos que reconocer que este rumor de pasillo, estamos hablando de este supuesto amorío entre la primera dama y el edecán, nos está incluyendo un crimen, que podría ser un crimen de Estado, algo súper grave. ¿No te parece que sí es necesario hablarlo, a pesar de que Lenín Moreno lo dijo tarde, cuando le convenía? Claro, o sea, te decía hace un momento, aquí hay un delito que está de por medio. Me explico, y eso marca la diferencia con las fotos del presidente Moreno, y de su familia y de lo que come o deja de comer. Acá hay un delito eventualmente de por medio y eso merece una prosecución desde el campo de lo penal. Pero incluso en este tema y en la política fundamentalmente las formas son fundamentales, no son parte de, son fundamentales. Y creo que la forma de decirlo del presidente Moreno en una circunstancia, como tú bien dices, en la que ni siquiera venía el tema, el no asumir lo que debía hacer, que es acudir a la fiscalía y presentar una denuncia, me parece que termina lesionando la propia imagen del presidente Moreno, que había sido revitalizada en buena medida los días anteriores con los apoyos frente a estos videos, audios y demás y fotos circulados, se dice, por el expresidente Correa, y lejos de ganar más espacio, me parece que lo perdió. Es así. Me parece que ¿Cómo ves tú la reacción de Correa después de esto? Porque después de las declaraciones, él salió a decir que sí es una bajeza meterse con la familia, un poco retrocedió, digamos. No se mandó más. Es que cuando vos no tienes límites, vos no puedes pedir o hablar de límites. O sea, decir, eso es una bajeza lo que estás haciendo, te puedo decir a ti si es que tú tienes algún nivel de criterio moral, ético, y si es que yo lo tengo. Pero la gente cercana al expresidente en general, hay excepciones también, ha demostrado que no tiene límites. Si no tienes límites para jugar, no esperes límites del otro lado. El otro sí podría decir, usted es una persona que no pone reparos a nada, pero yo sí los pongo, yo dignifico la política, que me parece debió ser la actuación del presidente, me parece. Pero claro, la reacción de Correa da cuenta de este juego permanente de tira y afloja entre dos grupos ahora divididos, que fueron cercanos en el pasado y que podrían llegar a ser cercanos en el futuro. Esa posibilidad no hay que dejarla de lado, que en el corto plazo, mañana en un proceso electoral distinto, vuelvan a unirse los grupos ahora en discordia. Pero creo que en definitiva esto no le hace bien a la política, no le hace bien al país, no le hace bien a la ética pública que nos merecemos los ecuatorianos. Esperemos a ver si se llegan a comportar como hombres y no como niños. Bien, Santiago, antes de terminar me gustaría pasar un bloque importante, que es los pasos que está dando ahora la Asamblea. Hoy se va a conformar una comisión para investigar a Elizabeth Cabezas por este audio filtrado, pero yo decía que muchos asambleístas tienen miedo de meterse a esta comisión porque realmente no ven como una prueba concreta este audio. O sea, ¿frente a qué delito estamos? ¿Tú cómo ves? A ver, sí se puede decir aquí palabras de alto nivel, Claro que ¿no? sí, es la posta. O sea, si te dicen hijo de puta en una llamada, eso es un delito. O sea, porque lo que hace la presidenta es decir, estos hijo de puta social cristianos. Así se expresa del Partido Social Cristiano. Eso por sí mismo es un delito. El hecho que hable con la persona que maneja la política del gobierno, que es la ministra Romo, y le dice, aquí están pasando cosas que no nos gustan en términos políticos. Tú,
trabaja y cumple tu rol de operador político que vincula al Ejecutivo y el Legislativo, es un delito. Las malas palabras no, pero digamos impedir una fiscalización. No, es el juego de la política. Ella le está pidiendo a la ministra que opere políticamente para que modifique la correlación de fuerzas de un momento importante de toma de decisiones de la Asamblea. Claro, está eso de por medio y ya voy a ir a eso. Y la ministra, ¿qué le habrá dicho desde el otro lado? Sí, este momento voy a hablar, no se sabe con quién va a hablar, podemos suponer con quién va a hablar. Pero a mí me parece que ese es un hecho propio de la política. No estoy diciendo que esté bien. Es un acto que éticamente quizás no es correcto, pero de ahí a pensar en una destitución, en un enjuiciamiento penal, a mí me parece que hay una distancia importante, hay una distancia enorme. No estuvo bien. No estoy justificando lo que hacen las dos personas. Pero de ahí pensar en una destitución, un enjuiciamiento penal, me parece que hay una distancia importante y quizás, no digo que necesariamente sea así, pero quizás este es uno de los motivos por lo que, como tú decías hace unos minutos, los asambleístas en general tienen ciertos reparos a acercarse a la comisión, a ser parte de esa comisión. Porque al final, al emitir un informe que tampoco es vinculante para el Pleno podría resolver en otro sentido, el punto es decir cuál es, como tú también decías, la infracción, cuál es el delito que se ha cometido. Esto implica que al presidente Moreno no se lo pueda enjuiciar de ninguna manera. Esta decisión o esta conversación implica que el presidente Moreno no pueda ser llamado a rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. Tampoco es así. Esto implica el cierre de un proceso judicial, de ninguna manera. Entonces, yo creería que si bien el audio no guarda las composturas que se deben guardar en la política, las formas de las que hablábamos hace un momento, que son importantes, por eso los de la posta no tienen que hacerse políticos. Yo creo que de ahí pensar en lo que ahora mismo se discute sobre todo desde la bancada de la Revolución Ciudadana, va más allá de lo que efectivamente sucedió en esa conversación. Bien, pero ¿te parece que justamente estás hablando de que, no, o sea, para ti no es correcto que se le llame que se arme toda esta comisión para investigar a la presidenta Elizabeth Cabezas? No es correcto. Yo no creo que sea correcto porque ¿qué le vas a investigar? O sea, la presidenta habla habla con la ministra y le dice: hay que movernos políticamente acá, hay que cambiar la correlación de fuerzas porque se puede aprobar una moción, la moción del correísmo. Y los amigos social cristianos, ella no dijo amigos, ¿no? Yo digo amigos, los amigos social, que porque yo sí guardo las formas, y la presidenta dice: los amigos social cristianos parece que se están virando. Sin afán de justificar, insisto, sin afán de justificar, pero ese tipo de conversaciones pasa en cualquier legislatura del mundo. También en la noruega, en la finlandesa o en la sueca, también pasa ahí. Y en la norteamericana, también pasa ahí. Claro, ahora lo que no sabemos es si se filtró el audio, si es que le pusieron escuchas ahí, si es que hay un proceso de intercepción de comunicaciones. Ellos culpan a los correístas, eso no sabemos, claro. Pero eso no es lo de fondo al final. El tema es que era una conversación privada, que no debió salir de lo privado, que pasó, porque ya pasó, y que merece un escarnio público de la presidenta de la Asamblea. Yo creo que la presidenta ha tenido un escarnio público importante, o sea, ha sido tachada y acusada desde diversos sectores políticos, sociales, las redes, ustedes en la posta, la opinión pública en general, y creo que ha recibido una sanción importantísima. Pero de ahí a lo otro me parece que sí hay una distancia y hay que justipreciar entre una llamada de este nivel, que insisto, no implica decir que le absuelve totalmente al presidente Moreno. El presidente hay diferentes frentes donde él puede y debe rendir cuentas en el caso de que así sea, pero de ahí pensar en una posible destitución o enjuiciamiento de la señora Cabezas, me parece que hay una distancia. Bien, entendemos que hoy se define la comisión y deberán sacar un informe, veremos qué pasa. Puede pasar lo de Ana Galarza destituida y mucha gente no lo creyó correcto. Antes de finalizar, no quiero que se me escape, son las reformas que está proponiendo, creo, desde el asambleísta Fabricio Villamar. Son reformas importantes a la Constitución. Quiero saber tú qué piensas sobre algunas de ellas. Una de estas es el voto facultativo. Ajá. Quieren que el voto ya no sea obligatorio y que la gente, por su cultura patriótica, cívica, vaya a votar.
¿Crees que esto va a suceder? A ver, yo creo que algunas de las propuestas del asambleísta Villamar, uno de los más activos de la asamblea, lo cual da cuenta que gente con capacidad de trabajar y de empeñarse por el país sí existe, me parece que tiene un problema de momento político. Yo creo que ahora es el momento político de la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y nos deberíamos concentrar en eso y resolver esto lo más pronto posible. E inmediatamente después pasar a otras reformas como las que, algunas de ellas, no están todas, que plantea el asambleísta Villamar. El voto facultativo u obligatorio. Teóricamente, la gente debería votar en función de mi derecho a votar. Si yo quiero, voto; si no quiero, no voto. Así debería ser. El punto es que en la política hay que ver cómo debería ser y cómo es la realidad. ¿Me entiendes? Hay una máxima fundamental que dice, a la gente no hay que darle las mejores leyes, hay que darle las leyes que puede cumplir. Es decir, vincular este deber ser con el ser. Entonces, en el deber ser yo creo que el voto optativo debería ser. El punto es que en un país de las características del Ecuador, quizás, si el voto es optativo, los niveles de clientelismo político se dispararían de forma exponencial, que es lo que en alguna medida pasa en Colombia. Los colombianos tienen un voto facultativo y las denuncias permanentes que en los procesos electorales se compran los votos y se lleva a la gente para que vote en función del voto facultativo es un problema serio que me parece podría llegar a generarse en el país. Por tanto, sin dejar de lado esta posibilidad, sí me parece que amerita una discusión amplia, una discusión seria, discusiones que sean el resultado de investigaciones, de evidencia empírica, y para eso mismo, el momento actual me parece que nos llevaría demasiado tiempo, por el tema político, pero fundamentalmente por la estabilidad que el país requiere darle a la economía y a los agentes económicos. Y luego hay otras posibilidades. Se plantea reducir el tamaño de la asamblea, puede ser una opción, generar una bicameralidad. Justamente yo conversando con Fabricio le decía, o sea, que están sobrando, él propone bajar el número de asambleístas, digo que están sobrando, prácticamente me dijo que sí, hay unos asambleístas que están por ahí. Claro, o sea, ese tema habrá que ver la fórmula que se aplique, si es que se hace el Senado, si vamos a tener una representación igualitaria, es decir, el mismo número de senadores por cada provincia para asemejarse en ese aspecto a una forma de gobierno federal donde cada estado tiene igualdad de representación porque se representa al estado, y en el otro caso en la Cámara Baja de Diputados se representa a la población y por eso unos tienen más que otros, que podría ser una opción, también habría que discutirla, pero me parece, insisto, al menos en estos dos temas, y hay otros que no están mencionados, como la lista abierta, eliminarla, como el tema de restringir los movimientos. Pero mira, el trabajo por horas, entonces dices, el trabajo por horas sí, se lo debe discutir, pero es un tema que no tiene que ver directamente con el tema electoral y te lleva por otro tipo de discusión, que no digo que no sea importante, es fundamental, pero yo creo que el país y la economía necesita ahora estabilidad y tranquilidad. Y si resolvemos primero lo del Consejo, luego podemos pasar a un debate mucho más amplio sobre estos temas que indudablemente también son de trascendencia. Bien, Santiago, ¿cómo puedes calificar este momento político que está viviendo el Ecuador, tanto en la Asamblea, Consejo de Participación, pelea entre expresidente y actual presidente? Para finalizar, ¿cómo calificas? Yo creo que es parte de un proceso de transición. Y tiene que ver también estos momentos de mayor, menor tranquilidad. Ahora quizás es un momento más álgido, con que el gobierno no termina de decantar cuál es su objetivo político hacia el 21. Hay intentos de hacerlo. Yo creo que la ministra del Interior tiene una visión medianamente clara. A veces me da la impresión que no es la misma del vicepresidente, que quizás no es la misma del señor Cuesta. ¿Cada quien jala por su lado, crees? Yo creo que algo de eso hay, y que al final tienes un presidente de la República que tiene 3, 4 visiones, porque yo creo que eso es lo que él tiene, y que a él le faltan arrestos para asumir cuál de esas es por la que va a priorizar, y ahí entiendes por qué las tensiones con el expresidente Correa, por qué el tono de las tensiones, por qué en ocasiones se dice una cosa y al día siguiente hay una marcha atrás. Entonces yo creo que es parte de esta transición no del todo ordenada, que el país esperaría en los 2 años que le quedan al gobierno, un poquito más de 2 años, que el presidente termine por decantar hacia qué tipo de orientación política de sus cercanos va él a apuntar.
Veremos qué pasa, veremos a dónde apunta. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Mañana tendremos más de Café La Posta. Que tengan un excelente día.